Saludos, bienvenidos a esta nueva cápsula de herramientas computacionales. El día de hoy revisaremos los pasos básicos para utilizar el software Microsoft Project Profesional, particularmente en esta versión 2016. Lo primero que debemos hacer es configurar algunas cosas. En este caso iremos al menú Archivo, luego Opciones. Y aquí entonces hay varias pestañas, de las cuales revisaremos algunas en particular que es necesario cambiar o configurar. La pestaña número 1, General. Vista predeterminada GAN con escala de tiempo. Bueno, aquí hay varias opciones que uno le podría interesar a lo mejor cambiar. La opción por defecto que viene en todo caso es la más común, pero uno a lo mejor si trabaja en esto más tiempo, bueno, le podría interesar a lo mejor solamente trabajar en lo que es el diagrama directamente, en lo que es entrada de tareas, en lo que son particularmente hacer un seguimiento cuando uno está revisando proyectos. Hay entonces distintas opciones que se pueden ir cambiando y lo veremos más adelante. Dejamos entonces por defecto nomás GAN con escala de tiempo. La segunda cosa que podría interesarnos cambiar es el formato de fecha, lo cual también tiene varias opciones, fechas largas, fechas cortas, en el sentido inverso también donde se dice el día, el mes y el año. Nosotros estamos acostumbrados a este formato, pero también es factible cambiarlo para que sea mes, día, año, ya en formato gringo. Vamos a dejar en este caso la versión que nos interesa, que es que diga el día de la semana, particularmente el mes, el año y la hora, ¿ya? En algunos casos es interesante, sobre todo en proyectos que son de corta duración, es interesante saber la hora de inicio y de término en particular. Nombre del usuario. Bueno, aquí uno puede colocar el usuario que quiera. Por ejemplo, podría colocar mi nombre. Y las iniciales, particularmente, entonces sería DJI. En mostrar. Aquí no se acepta el tiro porque esto se termina, se van guardando automático, pero una vez que salgamos va a aplicar. Mostrar. Tipos de calendario. Bueno, hay tres calendarios, pero el que aplica a nuestro país en particular es el llamado gregoriano. El símbolo de la moneda. Hay particularmente el más parecido, ¿cierto? Sería el símbolo de dólares. Aquí podríamos agregar cierto CLP también, algo así. Podríamos dejarlo por defecto así. Para nosotros, ¿cierto? El tema de la posición monetaria, nuestro sistema es pesos chilenos y ahí está entonces CLP. Los dígitos decimales. Nosotros no tenemos fracción de decimal en nuestra moneda, no tenemos los centavos, por lo tanto no aplica dígitos decimales. Esto entonces no hay más que hacer en esta pantalla. Nos vamos a programación. Las opciones para el proyecto 1, que es por defecto el proyecto que se crea, así como cuando uno abre una hoja Word, te crea automáticamente la hoja 1, 2, 3, 4, etcétera, es lo mismo. La semana comienza en, bueno, también aquí particularmente podríamos tener una diferencia, depende de cómo esté configurado tu sistema operativo. Podría indicar a lo mejor domingo o otro día. Aquí es necesario arreglar eso. El año fiscal comienza en enero. Hay una mala traducción por si acaso. Nosotros no es el año fiscal. No, el año fiscal son de marzo a diciembre, ya que tiene que ver con la legislación, ley en particular. El año laboral es el correcto y va desde enero a diciembre como todo el mundo trabaja, salvo los fiscales. Hora de comienzo predeterminada. Aquí entonces también tienes varias opciones. Depende de la modalidad, si es con turno, si es continuado, ¿cierto? Si es una única hora laboral, aquí hay que definir la hora de entrada. Supongamos que el común de la gente entra a las 8 a un trabajo. Y aquí entonces tienes una hora predeterminada de salida. De las 8 entonces a las 5 de la tarde, comúnmente tenemos allí un horario laboral. Esto puede ser con o sin horas de colación incluidas. Ahí es donde cambian las horas. En algunos trabajos te dan un tiempo de media hora para almorzar
y está incluido dentro de tu jornada laboral, por lo tanto están ahí. En otros casos te dan hasta 2 horas para almorzar, pero no están incluidos en tu jornada laboral, por lo tanto hay una pausa típico de 8 a 12 y después de 14 a 18, por ejemplo. Pero eso es a gusto de, ¿cierto?, de cada negociación que se haga empleado y empleador. Horas por día. Aquí entonces depende el sistema, ¿cierto? Vamos a tener. Actualmente nuestra legislación está en 45 como máximo, lo que implicaría que si trabajáramos de lunes a viernes serían 9 horas por día. Está también en una legislación que está en proceso donde se reduce a 40 horas. Ahí entonces sería 8 por 5, 40. ¿Ya? Supongamos que ya llegamos a esa, que estamos trabajando en una gran empresa y supongamos que ya llegamos a eso. Tendríamos entonces 5 días, 8 horas, 40 horas a la semana. Y particularmente como en un mes, ¿cierto? Tendríamos 4 semanas típicas de trabajo. Así es que serían 20 días. Eso claramente aquí uno lo puede modificar, las horas que quiera, los días que quiera por semana, etcétera. Aquí el sistema de turnos, por ejemplo, hace que sean distintos los días por mes, particularmente las horas por día también, la hora a la semana y todo eso cambia de acuerdo a las distintas posibilidades de trabajo. Hay media jornada, por ejemplo, jornadas parciales, en fin. Hay variaciones al respecto de eso. Esto suponiendo un trabajo más de oficinista, por ejemplo, o bien en alguna empresa donde se tenga un solo turno de trabajo y ahí aplicaría. La programación. Esto se refiere particularmente a cómo vamos a presentar los recursos, ¿ya? Y tenemos entonces la opción de que sea en forma porcentual o en valores decimales. Lo más común es que sean valores decimales, dado que en forma porcentual tendríamos que asignar un porcentaje, por ejemplo, de una persona que es un recurso humano, hacia una actividad, pero no puede ser un porcentaje, no está un brazo solamente trabajando, no está medio cuerpo trabajando y por lo tanto el porcentaje como que no tiene mucho sentido en ese caso. Distinto es si fuera algún otro recurso que se pudiera fraccionar, alguna cosa que pudiéramos ir entregando gradualmente, ¿ya? Pero por el común, la unidad de medida, valor decimal, es el que aplica a la mayoría de los proyectos de tipo industrial. Nuevas tareas. ¿Las nuevas tareas serán programadas manualmente? No. La idea es que Project calcule automáticamente la duración del proyecto y que incluso haga ajustes cuando es necesario aumentar o disminuir el personal. Por lo tanto, la programación debe ser automática para que se genere entonces este cálculo y no tener que estarlo actualizando en forma manual. Las tareas son programadas automáticamente. En la fecha de comienzo del proyecto tenemos dos opciones aquí, que es una fecha actual, o sea, se supone que yo abro el software y empiezo a trabajar en la planificación a partir de hoy, o esa opción también es buena, que permite definir una fecha por adelantado, una planificación por adelantado. Voy a intervenir cierta máquina, cierta línea en tal fecha, y ahí entonces desde ahí en adelante se planifica la duración. También por si acaso veremos en otra pestaña que esto se puede cambiar, incluso hacer una programación inversa, vale decir, en tal fecha yo sé que tiene que estar esto reparado y por lo tanto se fija la fecha de término y se programa y el software calcula cuándo debo entonces comenzar. La duración se puede representar dependiendo del tipo de proyecto en días, minutos, horas, semanas, meses. Por ejemplo, hay duración en minutos. Si yo voy a hacer un trabajo en una mañana nomás donde voy a intervenir X cosa, puedo tener entonces planificado en minutos. Si voy a trabajar 1 o 2 días, podría trabajar en horas. Si voy a trabajar en una parada de planta, serían días. Si voy a trabajar en un proyecto como por ejemplo una hidroeléctrica, serán meses, porque son años de trabajo. Ahora, independiente, yo puedo hacer proyectos y subproyectos donde claramente puedo cambiar, ¿cierto?, la duración. Mostrar el trabajo en horas, sí, eso es lo más común, ¿cierto? Todo el mundo habla de HH, horas hombre, y también horas máquina, HM. Todo se mide en horas a la hora de la remuneración. Tipo de tarea predeterminado.
unidades fijas, duración fija, trabajo fijo. Depende de los proyectos, aquí uno elige las distintas opciones. Lo más común es que sean duraciones fijas, donde se supone que uno tiene ya analizado, ha hecho un estudio de trabajo y tiene claro cuánto duran las actividades en términos de tiempo. Hay un estándar, por así decirlo. Entonces esa sería la opción correcta. Luego acá no hay en realidad más que cambiar allí. Acá hay otra opción donde dice la acumulación de los costos fijos será por prorrateo comienzo-fin. También aquí hay distintas formas de abordar un proyecto. Hay proyectos que se paga la totalidad de lo que son recursos y insumos, etcétera, para comenzar, y eso se paga al comienzo. Hay proyectos donde se va gradualmente dando dinero de acuerdo a las metas o avances, ¿cierto?, del proyecto, y eso sería un prorrateo. Y hay otro tipo de proyectos donde son llamados proyectos llave en mano, donde se contrata una ejecución, una actividad. La empresa que trabaja corre con todos los gastos y solamente se paga una vez que se entrega. Es como cuando uno contrata o manda a fabricar una máquina o un automóvil a pedido. Tú lo mandas a fabricar y queda una lista de espera. A veces se paga, ¿cierto?, un valor para asegurarlo, pero en general máquinas se contrata y te dicen ya para tal fecha está y listo, ahí se hace la compra por máquina entonces construida, máquina lista. Eso sería fin, proyecto llave en mano. Vamos a la pestaña entonces revisión. Aquí tenemos distintas opciones que particularmente aplican solamente a lo que es textos. Por lo tanto, con la opción de autocorrección preestablecida no hay nada más que hacer. Vamos a la opción guardar. Aquí, si tu sistema es un poco inestable o hay algunos problemas de que se te pueda apagar el equipo, algo está fallando, la opción autoguardar podría ser una buena solución. Tú puedes elegir la ubicación predeterminada donde vas a guardar estos documentos, ¿ya? En idioma, nada que hacer, salvo que uno quiera cambiar particularmente algún idioma. En este caso, mira, tengo inglés predeterminado y acá entonces marco español Chile como predeterminado. Avanzado. Acá tengo entonces la opción de modificar, por ejemplo, lo que son los valores de tasa estándar. Esto en general no aplica salvo que fuera una empresa muy estandarizada, cosa que en Chile no se da mucho. Hay, hay distintos tipos de empresas y en algunos casos se cumple que todo el mundo gana, por decir algo, 50.000 pesos por día. Entonces, si lo dividimos en 8, te da un valor. Y si a eso le aplica después las tasas de hora extra, por el porcentaje que se negocie, sería entonces una posibilidad. En el caso de algunos trabajadores, por ejemplo, que todos tuvieran el mismo nivel de estudio, todos tuvieran el mismo nivel técnico y todos ganaran igual, también aplicaría. Pero, ¿qué pasa en una faena? En una faena va a tener supervisores, capataces, ingenieros, técnicos, ayudantes, maestros primero, segundo, etcétera, y todos ganan un valor distinto por hora. Así que esto, la verdad es que tendría que ser un caso muy particular donde lo configuremos. Luego acá está la opción donde podemos redefinir las unidades de acuerdo al estándar. Minutos, min está bien, hora lo vamos a dejar en HR, día es día, semana le vamos a colocar semana, meses, mes. Automáticamente le agrega por si acaso los plurales del sistema y años, año. Por acá, bueno, ya aquí está listo lo que es esta configuración. Hay muchas otras opciones como ustedes ven, pero lo esencial sería eso. Estamos entonces, una vez que está hecha la configuración inicial, estamos listos para comenzar en nuestra primera hoja de planificación. Bueno, como hice algunos cambios, aquí me pedirá hacer un reinicio del software.
Continuamos en la siguiente cápsula.